que el Señor Jesucristo los bendiga. Bueno, es una bendición podernos congregar. Es una bendición poder recibir la bendición del Señor. Parece redundancia, pero es algo claro. La bendición del Señor es el apoyo activo de Él. Y hoy vamos a ver algo sobre el apoyo activo de Dios. Y el mensaje se titula La llave. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te pido, Padre, que nos dé entendimiento, que seas tú reprendiendo, Señor, toda torpeza, todo embotamiento, toda distracción, todo espíritu, Padre, que quiera conjurar y que quiera que se pierda esta semilla, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro, Padre, que tu palabra es vida y es verdad. Declaro, Padre, que tu palabra dice que cuando habla Jehová todos callan, Señor. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por enseñarnos tu palabra y por permitir que tu gloria sea manifiesta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, el mensaje se llama la llave. La palabra llave quiere decir fe, revelación, visión, declarar, desatar, abrir y desatar. Bueno, y deshacer. El propósito de una llave es abrir algo que está cerrado. ¿Sí o no? O si no, ¿para qué tendríamos una llave? Y Dios dice que Él cerró los cielos para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió sobre Israel. Donde Jezabel hubiese matado a Eliseo, no hubiese vuelto a llover. ¿Por qué? Porque solo por su boca, decía la profecía, iba a volver a llover. Entonces, eso es lo que trae la llave. Y la llave es la fe que usted y yo tenemos. Mire, yo hablaba con un amigo y él empezó a estudiar electrónica y luego empezó a ejercitarla y luego estudió otra cosa en la universidad y hoy trabaja en CIESA no, en la electricidad, pues en Celsia, y tiene un puesto muy grande y él trabajó y estudió, o sea, a él no le tocó fácil. Y él que tenía cuando empezó a estudiar en un instituto, ¿tenía la llave? Sí tenía la llave, porque la llave es fe, es revelación, es visión. O sea, la llave es lo que usted está visualizando. Usted tiene que encontrar en la puerta. Y todos tenemos unas llaves y a todos nos dio un talento. Aún nos burlamos muchas veces de la tortuga porque es lenta y tiene un talento. ¿Y cuál es el talento de la tortuga? ¿Cuántos han escuchado la moraleja de la tortuga y la liebre? Perseverancia. La perseverancia y nunca desfalleció y le ganó a la liebre que era ligera. Pero la liebre se dejaba distraer con cualquier pendejada. Y eso es lo que trata el diablo, de distraernos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿Y devorar qué quiere decir? Entretenernos, perder, hacer que perdamos el foco, la visión, la llave. Si usted pierde la llave, por más que tenga la capacidad, no puede entrar a un lugar. Lo más importante es la llave. Cuando usted trabaja por su llave, el alma diligente será. Bueno, entonces la primera puerta que vamos a encontrar nosotros, porque ya tenemos la llave. Juan 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, está diciendo Jesús. Usted tiene que meter. Tiene que meter. ¿Y la llave qué es? Sin fe es imposible. Ah, bueno. Entonces, mire,
cuando usted encuentra la puerta que es Jesucristo, que es el camino que nos ha dado, dice dos cosas, mire, hay algo muy importante, yo soy la puerta, o sea, esa puerta nos va a llevar a un camino, ¿sí o no? Segundo, dice que entrará y será salvo, y luego hallará pastos. Cuando tú tienes esa llave y la metes sobre la puerta correcta, vas a hallar salvación y vas a hallar pastos. La palabra pastos, ¿qué quiere decir? Acto de dar de comer. O sea, eso es lo primero. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Pues que vos pensáis que vos valéis menos que un pajarito. Dice la Escritura, él no se estresa, no se fatiga, pero siempre tiene algo que comer. Y dice también que los pastos quiere decir estimar y quiere decir considerar. O sea, cuando usted mete la llave de la fe, usted va a tener la provisión, la estima de Dios, y Dios lo va a considerar. O sea, Dios va a generar empatía con usted. O sea, Dios se compadece de usted y le va abriendo el camino, le va mostrando y lo va guiando. Esa es la importancia. O sea, por eso nosotros no podemos dejar que nuestra fe decaiga. Por eso le dijeron los apóstoles a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les dio la fórmula. No era Dios. El que dio la fórmula fue Pablo. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Bueno, yo quiero tener fe. Tengo que empezar a leer la Biblia, a orar, a tener dependencia de Dios. No es que me unja, no es que esto, lo otro. No, tengo que hacer eso. Entonces, por eso Dios nos está hablando y nos está insistiendo. Jesús nos está instando a que Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y que Él te va a considerar, que Él te va a llevar, que Él te estima y que Él va a tener compasión de ti. Tú debes de tener el conocimiento. Y por eso la primera puerta o la primera llave que debe entrar es el conocer quién es Jesús. O sea, yo voy a meter la llave acá y me va a funcionar. No me va a funcionar porque primero no es una puerta y segundo no tengo una llave. Entonces cuando yo tengo conocimiento, cuando yo conozco a Dios, sé cómo dirigirme a Dios, y por eso nosotros tenemos que buscar de Dios. Y vamos a Mateo 16, 19, que es algo muy claro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves. ¿A quién le está diciendo ahí? A Pedro. A la iglesia. A la iglesia. O sea, ahí se está dirigiendo sí a Pedro, pero Dios nos está dando esa bendición a nosotros, porque el hermano Urana nos habla que todo lo que desataren, y nos está diciendo, mire, esto es el error de la Iglesia Católica. El error de la Iglesia Católica piensa que Pedro fue el primer papa, que Pedro es que le dieron las llaves. No, mire, y le dice, mire, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló Carne y sangre. Entonces, para usted tener las llaves del reino de los cielos, ¿qué tiene que tener? ¿Ah? Tiene que tener una comunión con Dios para que Él le revele. Bienaventurado eres, iglesia, bienaventurado eres, hombre o dama, porque esto no te lo revela el pastor. Yo puedo saber muchas cosas, pero ¿de qué les sirve a ustedes si ustedes no saben? Pero si ustedes saben y tienen comunión con Dios, ustedes van derechito
para la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús nos está instando, que usted tiene que tener esa bienaventuranza. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló el pastor, sino la comunión que usted tiene con Dios es lo que va a hacer que las puertas de los cielos se abran, y es lo que va a hacer que las llaves le sean entregadas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Entonces, eso es lo que usted tiene que luchar, que Dios le dé esas llaves, porque son las llaves del reino, no cualquier llave. Hay muchas llaves, pero las llaves del reino le abren la llave maestra para abrir cualquier puerta, y es lo que usted y yo debemos de hacer. Pedirle a Dios que nos dé esa unción, esa revelación, ese poder sobrenatural. ¿Usted cree que mire, mi esposa cuando estaba en Canadá y yo entraba en unos momentos que veía cómo las finanzas iban cayéndose, y me decía, Betao, te estás volviendo cansón y me vas a enloquecer con lo que decís, cálmate, no te dejes llevar. Entonces yo me calmaba, y lo mismo hizo Job. Cuando su esposa le decía, muérete, maldice y muérete. Mire, Job tenía las llaves, porque él no se dejó llevar por los impulsos, por lo que veía sus ojos. Veía desgracia, sus ojos veían desgracia, maldición. Veía que todo lo que cuando se movía había una catástrofe, había un cataclisma, había cosas que lo turbaban y lo botaban. Pero él sabía que eso no era el propósito de Dios. El propósito que Dios estaba haciendo era que esa fe se animara. Y mi esposa me decía, mira, no me desesperes, porque si los dos nos dejamos llevar por esto, no vamos a llegar a ningún lado. Y hoy vemos los resultados de muchas decisiones que tomamos orando. Entonces, mire, por eso Dios nos da las llaves del reino de los cielos para que usted las meta y usted le diga, Señor, dame la sabiduría. Entonces, ahí es donde nosotros vemos. Y las llaves del reino de los cielos. Y la palabra, mire, la palabra reino, ¿qué quiere decir? Simiente de poder. Simiente de poder. La palabra reino quiere decir gobernar, quiere decir reinar. Usted está reinando, está gobernando sobre su destino. Encomienda a Jehová tu camino y será firmado. O sea, mira, nosotros tenemos que planificarnos. Y Dios una vez le mostró al hermano Branham un vagabundo. Y le pregunta al hermano Branham al vagabundo, ¿usted para dónde va? Le dijo, para donde me lleve el día. Y dice que ese hombre nunca iba a tener un rumbo justo. Pero cuando usted y yo tenemos las llaves del reino, usted y yo ya empezamos a meditar sobre nuestras vidas. Empezamos a meditar sobre la voluntad de Dios. Y empezamos a ver cómo Dios nos ministra. O sea, ya nosotros gobernamos sobre los talentos que Dios nos ha dado. Sabemos que somos una simiente de poder. O sea, estamos fundamentados sobre el poder de Dios. Y por eso Dios nos está diciendo, mire, todo lo que atares. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 16, 19. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, la palabra atar, ¿qué quiere decir? La palabra atar es como cuando usted, mire, usted hace una prohibición. Entonces usted muchas veces dice, es que yo soy muy bruto. Mire, eso es veneno para nuestra vida espiritual. ¿Por qué?
porque el cerebro no sabe discernir si es verdad o no es verdad. Y usted se está atando cuando usted dice es que yo soy bruto, es que yo no puedo hacer nada. No, usted tiene que cancelar. Y en la neurolingüística, y nos hablan a nosotros que nosotros tenemos que cancelar esas cosas, porque el cerebro se va creyendo eso y va actuando con esos impedimentos. Entonces ahí es donde nosotros vemos que usted empieza a prohibirse cosas que puede hacer. Como cuando usted le dice al hijo, usted no sirve para nada, usted es un bruto, yo no sé para qué lo tuve. Ese muchacho va a crecer con raíces de amargura, va a crecer, ese muchacho va a crecer atado. O sea, es como cuando lo chumbaban a uno. Yo no me acuerdo que me hayan chumbado, pero sé que me chumbaron. Y usted no podía moverse. Y eso lo hacían las mamás. Entonces, mire, eso hace que la gente esté sujeta a lo que se dice, esté preso. Por eso Job me dice que el mal que tenía, ¿ese qué? Ese me sobrevino. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado qué es lo que estamos atando y qué es lo que estamos desatando. El desatar, ¿qué quiere decir? Entonces dice liberar. El desatar quiere decir soltar. Y también quiere decir permitir. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, mire, ese poder celestial nos da autoridad. Legislar ¿en dónde? ¿Quién fue el que dijo a ti te daré las llaves y todo lo que desate de la tierra? Un señor. No. Venga, yo le voy a decir una cosa. O sea, mire, entiendan lo que les quiero decir. Eso nos da autoridad sobre lo que ya está legislado en dónde. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces, mire, esto es una afirmación. O sea, lo que Dios nos está dando es ya legislado. Lo que está legislado no se puede violentar. Entonces, ahí es donde usted debe saber cuál es la legislación celestial sobre su vida. Por eso nosotros tenemos que empezar a ejercitar nuestra fe. Al que cree, Todo es posible. al que cree todo es posible. Y cuando usted empieza a orar conforme a la voluntad de Dios, y lo que hablamos hace 15 días sobre el desatar, sobre el poseer, José tuvo que luchar 14 años para haber cumplido lo que ya había sido legislado en el cielo. Job tuvo que esperar más o menos un año y piquito, porque Job se dio cuenta que de oídas había oído, pero ahora ya mis ojos te ven. Entonces cuando él ya pudo ver, a pesar de estar lleno de sarna, a pesar de estar en desgracia económica, a pesar de que su reputación se había caído, a pesar del prejuicio, porque sus amigos le dijeron, tú estás en pecado, ¿no será que has hecho cositas escondidas y por eso te ha venido toda esta maldición? Pero él esperó lo que había sido legislado. Él hubiese confesado la maldición. La Biblia dice que en nuestra boca está la vida y está la muerte. Entonces por nosotros tenemos que atar esas palabras de muerte para que no salgan de nuestra boca, para que no atemos, para que no matemos a nuestros familiares, hermanos o amigos. Muchas veces nosotros nos cansamos y decimos cosas que nos van a perjudicar y van a perjudicar a las personas a las cuales nosotros amamos. Juan 5, versículo 19. Juan 5, 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también
hace el Hijo igualmente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que está legislado, lo que está, dice, si Jehová lo decretó, no se hará. Porque en Dios son sí, amén, cada una de sus promesas y sus bendiciones. Mire, todo esto nos lleva a qué? A que nosotros no podemos ser personas pasivas. Usted tiene que ser una persona en el campo sobrenatural invasiva. ¿Qué quiere decir invasivo? Llenar, copar todo. Usted tiene que llegar a invadir todas sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no con cualquier bendición. Dios ya te bendijo a ti. Dios ya me bendijo a mí con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Yo no hago nada sin que primero el Padre me lo revele. Entonces yo tengo que trasladarme al reino celestial, empezar a dejarme llevar por lo que el Padre me va mostrando. Entonces Jesús nos está diciendo, mire lo que Jesús nos está hablando. Y por eso es la necesidad de que usted y yo oremos más. Es la necesidad de que usted y yo nos comuniquemos con Dios. ¿Por qué? Porque el que entrare por mi puerta, sin fe es imposible agradar a Dios. El que entrare por mi puerta, el que meta la llave de fe, el que meta la llave de la visión, dice, tendrá o comerá pastos. ¿Sí o no? Nos está hablando. ¿Y pastos? ¿Qué quiere decir? Estábamos hablando de que pastos quiere decir el acto de que Dios nos alimenta, estimar, y Dios nos va a considerar. Entonces nosotros, cuando hacemos eso, cuando metemos esa llave, Dios va a considerar y nos va diciendo qué debemos de hacer. Por eso nos está instando acá en lo siguiente. Y dice así, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Usted puede hacer algo por un arrebato? ¿Usted puede hacer algo porque a usted le pareció o partir en presunción, presumir que puede hacer algo? No. Usted y yo ya empezamos a atar y a desatar según lo que el Padre nos muestre. Yo no puedo hacer nada si primero el Padre no me lo muestra. ¿Qué quiere decir mostrar? Usted no puede hacer nada y no obtener un buen contacto con Dios si usted no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si usted no puede ver el reino de los cielos, ¿cómo pretende entrar en el reino de los cielos? Si esto no es una puerta, ¿yo cómo voy a meter una llave y voy a entrar ahí? Lo mismo es la vida espiritual. Si usted y yo no entendemos el propósito del nuevo nacimiento, no entendemos el propósito de entrar al reino de los cielos, no va a pasar nada en nuestras vidas. Vamos a ser como las vírgenes insensatas, o vamos a ser como el joven rico que cuando abrió sus ojos se vio en tortura, en tormento, en angustia. ¿Por qué? Porque no permitió que Dios poseyera esa área de su vida. No permitió que Dios entrara y gobernara su vida. Primera de Samuel 3, versículo 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Dios llamó a Samuel. A Samuel, ¿sí o no? Entonces, nos está hablando de algo claro. O sea, Samuel
ministraba en la presencia del Señor, ¿sí o no? Pero dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Había escasez de palabra? Entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucha palabra, y tendrán en los postreros tiempos habrá hambre y sed de mi palabra, pero muy poco la hallarán. O sea, usted va a cualquier iglesia, hay prosperidad, hay sanidades, hay de todo, pero está saliendo de la boca de Dios esa palabra. Entonces escaseaba la palabra, y Daniel nos dice, se aumentará la ciencia, pero muy pocos van a hallar la palabra donde Dios ha hablado. Dice algo muy claro, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa llave? Fe y visión. Entonces, ¿tenía la llave correcta? No tenía la llave correcta. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que en los días del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta de Dios, todos los misterios de Dios serán consumados, como Él lo anunció a ¿quién? A todos sus siervos los profetas. ¿Cómo Él lo anunció? Entonces, esa es la llave. Si usted mete otra llave, no va a hallar el camino. Entonces, ahí es donde nosotros vemos. Por eso, Samuel tuvo que llegar y empezar a tener visión, empezar a buscar la llave, empezar a buscar otra vez el camino. ¿Por qué? Porque Elí se había pervertido. Sí, porque le alcahueteaba a sus hijos. Y en un día Dios acabó con los dos hijos de Elí, con Elí. ¿Por qué? Porque has honrado más a tus hijos que a mí, le dijo el Señor. Y entonces escaseaba la palabra porque Elí ya no predicaba la sana doctrina, porque sus hijos se acostaban con las concubinas ahí al pie del templo, los hijos robaban, los hijos hacían un poco de cosas malas. Entonces por eso escaseaba la palabra, y entonces tuvo que llamar Dios al siervo para que la lámpara de Jehová no se apagara. Por eso nosotros hablamos, y la otra llave es la del arrepentimiento. El arrepentimiento que nos da Hechos 2:38, que es donde nos da la otra llave, y nos da la llave para tener las llaves del reino. Usted sin la llave del arrepentimiento no va a tener las llaves del reino. Y entonces miremos y verá lo que nos dice ahí, algo muy claro. Usted sin arrepentimiento ni siquiera ha empezado en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque cuando usted iba a ir al templo, usted llegaba al atrio y se lavaba. Se lavaba. Por eso a Jesús lo escandalizaron cuando sus discípulos llegaron a comer y no le lavaron las manos, porque eso era inadecuado según ellos. Cuando usted llegaba al templo, usted tenía que lavarse de sus pecados. Y si no se lavaba sus pecados, no podía entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo donde entraba el sacerdote. O sea, el sacerdote llegaba y llevaba tu ofrenda hasta ese lugar. Y por eso nos dice acá lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le está diciendo algo claro a la iglesia. Bueno, usted ya arrepintió. Arrepentidos. Usted ya tiene arrepentimiento, que usted no puede hacer las cosas que hace el mundo. Ya se bautizó. Y si ya se bautizó, Pablo luego llega. Acá ya no está hablando Pedro. Pablo llega. ¿En qué nombre fuisteis bautizados vosotros? ¿Y por qué no has recibido el Espíritu Santo? O sea, mira, las llaves que nos dan: arrepentimiento, bautismo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted no recibe el don del Espíritu Santo, sí que menos va a recibir las llaves del reino de los cielos. Porque si usted no tiene arrepentimiento, ¿cómo va a tener
visión de Dios. ¿Cómo usted va a tener que, mire, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre? Y a ti, al que tenga la revelación, al que tenga el Espíritu Santo, nos está hablando: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, es algo imperativo, una orden que Dios nos está dando. Para poder usted y yo tener las llaves del reino de los cielos, tenemos que haber pasado por el arrepentirnos, el bautizarnos y el haber recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted no ha recibido el Espíritu Santo, cuando usted no tiene la naturaleza de Dios, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Usted recibe un canal espiritual abierto entre el cielo y la tierra. Miren lo que dice el hermano Branham acá: cuando usted se ha arrepentido, se ha bautizado y ha recibido el Espíritu Santo, esto lo dice en el mensaje de tu misericordia. Versículo 68 dice: Satanás ya no tiene poder sobre nuestro cuerpo. Ya no tiene poder. Satanás ya no tiene poder sobre nuestro cuerpo. Hebreos 11, versículo 1 y 2, la llave de la fe. O sea, cuando usted recibió las llaves del reino de los cielos, ¿cuántas llaves está recibiendo? Muchas, o la llave maestra prácticamente. Con esa abrir cualquier puerta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a direccionar. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Por eso nosotros tenemos que ser constantes. Y por eso el Espíritu Santo nos habla, para que crezcamos, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que no andemos como las demás personas a la deriva. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Usted por la fe es que haya buen testimonio delante de Dios. Y la fe es como cuando usted giraba un cheque posfechado. El que le recibía ese cheque, ¿estaba recibiendo el dinero? No. Un cheque posfechado no estaba garantizando que usted recibiera el dinero, pero usted estaba cierto y convencido de que ese cheque se iba a ser efectivo a los 20, 30, 60 días. Entonces ahí es donde nosotros vemos, así mismo en nuestra fe. Cuando usted está cierto y convencido, usted sabe que lo va a recibir en el momento que Dios lo ha prometido. Por eso escuchaba este testimonio. Y entonces un pastor, alguien llegó y le dijo: vea, pastor, ya tengo el terreno donde vamos a construir la iglesia. Y entonces el pastor se dejó llevar por el fiel y compró el terreno, y era una montaña que no se podía construir. Cuando llega allá dice: pero ¿cómo es para construir la iglesia acá? Y entonces el fiel que le dijo que comprara el terreno le dijo: pastor, la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: quítate y échate a lo profundo. Eso sucedió acá en Cúcuta. ¿Y sabes qué pasó? Ellos estaban ahí, entonces el hombre todo eufórico, el copastor, podríamos decir el ayudante: pastor, vamos a orar por el lote, para decirle que ese monte tiene que quitar. Cuando llegó el pastor, este hombre había citado a toda la iglesia que oraran. Y el pastor dijo: uy, el pastor no creía. Era el pastor y el pastor no creía. Pero el fiel fue el que activó todo eso. Y entonces él le dice, el fiel le dice al pastor: pastor, venga, vamos a orar, que acá está ya todo. Le dice: no, ora tú. Porque el pastor no quería quedar en vergüenza. Y cuando llegaron empezaron a orar, cuando empezó a ver que cayó una piedra, y voltearon a mirar,
la gobernación o la alcaldía había mandado una retroexcavadora porque necesitaban hacer un proyecto ahí, arreglar eso y les arreglaron el terreno. Amén. De una manera que uno no creía y el pastor sí fue, pero hubo alguien que activó la fe. Entonces eso llevó a que esa palabra se cumpliese. Ese hombre, a pesar de que el pastor tenía sus dudas, de pronto no creyó, ese hombre creyó. Y por motivo de ese hombre, activó la fe de toda la iglesia y Dios mandó a la gobernación, a la alcaldía, a que hicieran lo que ese hombre estaba decretando en el cielo, se estaba cumpliendo en la tierra. Lo que estaba legislado en el cielo, se estaba haciendo en la tierra. Por eso a ti no te importe lo que te muestre el diablo, lo que te muestre el mundo, lo que nos muestren los hijos muchas veces, lo que nos muestren las circunstancias. Importen lo que Dios nos dijo. Y vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Por eso, así tú no comprendas, así tú no sepas, empieza a darle gracias a Dios por los motivos, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan. Amén. Entonces tenemos que darle gracias y decirle: Señor, no comprendo, Señor, estoy pasando por una circunstancia que no le encuentro salida, pero tu palabra dice que justamente con la prueba viene la salida. Entonces vamos metiendo las llaves donde Dios se va a glorificar. Mateo 6, versículos 14 y 15. Y ahí es donde metemos otra llave. ¿Me puede ayudar, William, por favor? Sí. Mateo 6, ¿no? 14 y 15, sí, varón. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Mire, estamos hablando de la llave de la fe. Y muchas veces la fe no actúa y no recibe lo que es porque no hemos metido la llave del perdón. Si tú no perdonas, ¿cómo piensas que Dios te va a perdonar? Y si Dios no te perdona, Dios resiste al soberbio. Vuestras iniquidades han hecho una brecha entre ustedes y yo, dice el Señor. Por cuanto todos pecamos, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, cuando usted no es capaz de perdonar, Dios no te va a perdonar. Si usted no está perdonado, Dios no te va a escuchar. Porque Dios lo que necesita es que usted y yo tengamos comunión con Él. Si tenemos comunión con Él, todo nuestro entorno va a girar diferente. Entonces nosotros tenemos que meter la llave del perdón. Y perdón, ¿por qué tengo que perdonar a esta persona? ¿Usted cree que, mire, yo he orado por ese señor que les dije? Y eso, hay veces, la gente me dice: uy, yo no sé tipo, ¿por qué no quiere que nadie te venga a vos? Y yo lo que hago es orar. Y no comprendo. Y en estos días Dios me dijo: ora porque no le va a dar cáncer, para que le quitara la raíz de amargura. Pero si yo no oro, mire, no voy a obtener mi bendición y él no va a obtener la sanidad de su alma y de su cuerpo. Esa es la bendición de el perdón, como nos predicó Harold, el don de dar la libertad al otro cuando lo perdonamos. Amén. Cuando perdemos el rencor, porque el perdón es perder el rencor que le podamos tener al otro porque nos hizo algo, o perder la rabia, perder todo eso, perder el prejuicio y decirle: Señor, no sé por qué esta persona actúa así conmigo, pero tú tienes el control. Y Dios dice: te estoy probando el corazón, estoy mirando qué es lo que hay en tu corazón. ¿Usted cree que para José fue muy fácil que sus hermanos dijeran: matemos a este desgraciado? Porque es que él se cree más que nosotros. Ese es un engreído. Y decía: no, pues vendámoslo como esclavos. Bien merecido tiene que estar allá. ¿Usted qué cree que sintió ese hombre? Pero si José
si hubiera empecinado en todo lo que escuchó, Dios no lo hubiera saltado. Y por eso hace 15 días hablamos sobre que a Jesús se le dio un nombre, sobre todo nombre, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso nosotros tenemos que aprender a meter cada llave. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay dos frutos, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muerte y vida. ¿Qué fruto estás comiendo tú? ¿A quién estás amando más? ¿A la muerte o a la vida? Entonces tenemos que la neurolingüística. Podemos decir, bueno, es que la neurolingüística, la Biblia no me habla. Sí, la Biblia me habla de la neurolingüística. Tú vas haciendo tu camino en tu mente. Y tú estás decretando la legislación de Dios o la del diablo. Todo depende de lo que tú creas, de la visión que tú tengas sobre tu vida, de la visión que tú tengas sobre tu entorno. Eso es lo que tú estás amando. ¿Estás amando más la muerte o más la vida? Por eso nos habla y nos insta acá. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Tu lengua tiene mucho poder. Tu lengua no es cualquier cosa, y por nosotros no podemos expresar cosas malas. No podemos maldecir. Por eso el hermano Rara nos habló de cuando Eliseo maldijo a sus muchachos. Y nos dice que Dios tenía que respaldar a su profeta, y por eso levantó 2 osas. Pero esa no era la voluntad de Dios. Por eso nos habla de que Elías era sujeto a pasiones como usted y como yo. Sujeto. Pero nos dejamos llevar por las pasiones, nos dejamos llevar por las rabietas. Mire, mi esposa dice que las mujeres no son histéricas y no históricas. Si yo en un ataque, en una pelea, en una discusión con mi esposa le digo algo que ella no ha hecho, pero yo se lo digo, ella toda la vida me lo va a recriminar. ¿Por qué? Porque le he sembrado esa semilla. El poder está en mi lengua. Y voy a comer del fruto que amo. Si yo amo decir cosas feas, pues no espere recoger buenas cosas. Yo no puedo esperar recoger buenas cosas, pero si yo creo un entorno. Y entonces, hoy me gustó algo que le dijo mi esposa a mi hijo. Y yo he visto, por lo menos ayer yo lo vi, salió una viejita y ella se puso contenta y sonrió. Yo me quedé viéndole la cara, ella no sabía que yo la estaba mirando. Y yo le dije, buenos días, ¿cómo está? Y ella fue sonriente, como de 65, 70 años tenía, sonriente. Y mi esposa le dijo, oye, mi amor, hay que saludar porque así nos enseñaron a nosotros. Y cuando nosotros saludamos, le estamos diciendo a las otras personas, existís, eres importante, eres alguien valioso. Entonces, mire, el fruto de lo que confesamos, eso vamos a obtener. Por eso Dios nos dice, ojo con nuestra lengua, ojo con lo que decimos y ojo con lo que hacemos. Mateo 18:19. El poder de la oración. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La importancia de la intercesión, la importancia de tener, como diríamos, compinches de oración. O sea, el compinche es como el amigo más cercano. Y eso es lo bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso dice que cuando Israel marchaba como un solo hombre, todas las naciones le temían. Cuando tenían un solo objetivo, cuando tenían la visión clara, cuando tenían la fe clara, ellos estaban determinados a triunfar.
Y cuando usted empieza a orar y a decirle a William, necesito que me respaldes con esto, Nancy, María José, respáldeme con esto. Mire, usted está determinado a triunfar. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en algo, mi Padre lo va a conceder. ¿Por qué? Porque primero hay una fe, hay una visión celestial. Lo que está legislado en el cielo tiene que volverse terrenal. Y lo volvemos terrenal a punta de oración, a punta de decirle, Señor, tú lo prometiste. Por favor, Señor, yo lo creo y cúmplemelo. Ayúdame. Otra llave es 17:21, Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Es otra llave? Sí. ¿Y por qué no sale solo con oración? Porque hay que saber meter la llave. Y hay momentos en los que tenemos que ayunar. Hay momentos. Y el ayuno, oración y ayuno. Entonces hay gente que no ayuna. Y entonces, ¿el que no ayuna está dispuesto a triunfar? No. No. Tenemos que ayunar. Pero no ayunar cada 8 días, no. Cuando Dios te lo revele, este género. Y entonces está hablando su padre y le dice, Jesús, es que tus discípulos ya oraron por él y no ha pasado nada. Y entonces les dice, mire, Jesús, si no estoy mal, les dice ahí, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y entonces les dice este género, porque Jesús se retiraba a ayunar. Jesús ayunó muchas veces. Y hay veces nosotros no ayunamos. Y no ayunamos y no salimos de los problemas. ¿Por qué? Porque hay un momento para ayunar. Hay una llave del ayuno y la oración en el cual usted se dispone, en el cual usted está diciéndole, Señor, necesito debilitar este cuerpo. ¿Por qué debemos de ayunar? Porque cuando usted come, o dígame quién, después de que mete una sobrebarriga, pues hay una libra, con buen arroz, no le dan ganas de hacer la siesta. ¿Sabes por qué? Porque tu estómago coge y capta toda la sangre para que lleve el oxígeno al estómago y pueda hacer la digestión. Y el cerebro queda como en un estado de aislamiento ahí, porque toda esa sangre la necesita el estómago. Entonces la oración y el ayuno nos va a llevar a que nuestro estómago no se lleve el oxígeno que necesita nuestro cerebro para conectarse bien con el Señor. O sea, todo nuestro cuerpo va a estar enfocado en la oración y en el ayuno. Y Dios va a venir y va a derramar de su bendición. El ayuno rompe la resistencia y las fortalezas espirituales. Por eso nosotros tenemos que orar y ayunar. Y rompe fortalezas mentales. Segunda de Crónicas 20, versículos 17 al 22. ¿Me ayuda, William, por favor? Segunda de Crónicas. Y vamos a ver qué pasó ahí. ¿De capítulo qué? Este le va a gustar mucho a usted. Capítulo 20, 17 al 21. Segundo libro de Crónicas 20, 17 al 22, perdón. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos oían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén.
¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo los moradores de Judá? Desde la noche anterior estaban quejándose, No. estaban alabando. Creed a Jehová y creed a sus profetas y seréis prosperados. Está tranquilo porque la guerra no es de nosotros sino del Señor. Con mi alabanza pelearé. Y dice porque cuando tú alabas, tú estás trayendo las llaves del reino de los cielos, estás trayendo ángeles ministradores, ángeles protectores, tú estás trayendo un poco de bendiciones celestiales. Y por eso Josafat le dijo: oíd, moradores de Judá y de todos los circuncidados, todas las circuncisiones, pues los que estaban alrededor de ellos, oíd, oíd. Y entonces empezaron a alabar y Dios trastornó a todas esas naciones que venían contra ellos. Por eso la alabanza es algo importante. La alabanza es algo que debe salir de nuestro corazón. Y yo mira, y ve, la gente me dice: está haciendo chocolate. Cuando la gente me ve batiendo las manos, yo no estoy calentándome, estoy alabando a Dios. Estoy dándole gracias, estoy glorificando, levanto mis manos y le glorifico. ¿Por qué? Porque Dios está peleando por nosotros. Filipenses 2, 9 y 10, donde nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Hoy estamos hablando de las llaves y de pronto hemos visto algunas de estas llaves en estos días, pero usted debe tener clara estas 12 llaves. Estas 12 llaves. Y pueden haber muchas más llaves, pero usted debe saber que cada cuarto tiene su llave. Filipenses 2. Filipenses 2, 9 al 10. Sí. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No sé si yo subí un estado de un satanista y estaba hablando con un muchacho estaba bien tatuado, y entonces ese muchacho le dijo al satanista que si podía decir que Jesucristo era venido en sangre y que Jesucristo era Dios, y le dijo: yo no puedo repetir eso. Dijo: yo puedo repetir todo lo que tú me digas, yo puedo hablar de Satanás y no tengo impedimento. Si ves que mi reino es más grande que el tuyo. O sea, cuando usted, por eso dice que el que invoca el nombre del Señor aparte de iniquidad. Por eso, mire, santificar el nombre de Dios, ¿qué quiere decir? Cuando yo me consagro para Dios, cuando a pesar de que William no esté al lado mío, yo hago las cosas como si William, entre comillas, estuviera a mi lado, porque el Señor me está viendo, ¿sí me entiende? O sea, yo no tengo que hacer cosas a escondidas, y Dios, o sea, si yo hago algo a escondidas, Dios se va a dar cuenta. Cuando yo santifico el nombre de Dios, yo me aparto para Dios, así William, así Carlos, así el que sea, esté a mi lado o no esté, yo hago las cosas para el Señor. Entonces, cuando yo hago esto, cualquier demonio, y por eso dice acá: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Entonces, en Hechos de los Apóstoles habían unos muchachos, 7 muchachos que sacaban demonios, ¿sí o no? Sí. Ellos invocaron el nombre de Dios y empezaron a ver que no les resultó, que se les doblegó en el nombre de Dios. Y entonces luego uno le dice: te conjuro por el Dios que predica Pablo. Y empezaron a citar un poco de cosas. ¿Y sabes qué les dijo ese demonio? A Pablo conozco, pero vosotros ¿quién sois? Entonces, para poder meter la puerta del nombre de Jesucristo,
yo tengo que apartarme de iniquidad. Yo tengo que empezar a manifestar a Jesús. Entonces ahí vemos que la puerta y la llave están funcionando, están metiendo clarita. Pero yo puedo tener el nombre de Jesús. Y la puerta es que yo tengo una vida vivida. Todos podemos decir acá que Jesucristo es el Señor, pero estamos viviendo como si Él fuera el Señor de nuestras vidas. Ahí marca la diferencia. Colosenses 2:14 y 15. Esta es la puerta a la libertad y la puerta de saber que usted no está bajo el dominio del diablo. Y la llave dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice que el que no toma mi cruz y me sigue, no es digno de mí. Cuando usted está tomando la cruz de Jesús, usted está tratando de vivir la vida de Jesús. Usted está tratando de agradar al Padre. Y entonces, mire, cuando usted está viviendo esa vida, viene la llave y se mete sobre esa vida. Y entonces todas las actas, todos los decretos contrarios que habían contra usted, fueron clavados ¿en dónde? En la cruz que usted está llevando. Y la cruz que usted está llevando es la vida de Jesús. Y Jesús ya pagó el precio por esos actas que habían contrarias contra usted. O sea, no hay demonio que te pueda señalar. No hay demonio que te pueda maldecir. No hay demonio que pueda levantarse contra usted. Porque dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ese demonio, ¿cómo quedó? Despojado, ¿qué quiere decir? Como cuando usted le dice: quieto, quítele la camisa, quítele la billetera, la correa. Me despojaron de eso. Esos demonios quedaron despojados de toda autoridad sobre su vida y sobre la mía. Por eso nosotros debemos de saber que todas esas actas, esa escritura que haga contraria contra nosotros, ese certificado que nosotros éramos, entre comillas, pertenencia del diablo, ya Jesús la borró, la clavó y dijo: yo ya pagué el precio por José Palacio. Malaquías 3, versículos 10 y 11. Las llaves de las finanzas. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire, Dios le está diciendo a usted y me lo dice a mí: trae los diezmos al alfolí. Nosotros debemos de llevar los diezmos al alfolí. Ya hemos visto nosotros todo lo que Dios nos está diciendo. Dice: tráeme los diezmos al alfolí, probadme en esto. Dios nos está diciendo: hágame una evaluación, cómo le va cuando usted diezma y cómo le va cuando no diezma. ¿Lo estoy diciendo yo como pastor? No. Lo está diciendo el Señor. Y dice: mira, yo voy a abrir y abriré. Dice lo siguiente, mire: trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas. O sea, si no desato las ventanas de los cielos. Y las ventanas quiere decir, mire, yo voy a empezar a desatar las cataratas de bendición, los canales para la bendición, la visión espiritual
y la dice la comunicación divina. ¿Qué quiere decir eso? Dios va a empezar a darnos sabiduría, va a empezar a ayudarnos. Y eso lo pueden ustedes mirar. Y se los digo de corazón, yo no necesito el diezmo de nadie. Gracias a Dios, Dios me ayuda y me bendice. Y las finanzas de la iglesia, la gente sabe cómo son las finanzas. Esto no es para mí. Esto es una bendición para ustedes, mis hermanos. Mire, cuando usted da los diezmos, Dios va a empezar a darle visiones. ¿Qué debe hacer con su vida? ¿En qué debe invertir? ¿En qué no debe invertir? Dígame un israelita que diezme que le vaya mal. Ninguno. Y ellos no creen en Jesús. Creen en Jehová del Antiguo Testamento. Ahora usted y yo que creemos en el nombre de Dios, que es de esta dispensación, ¿cómo Dios no nos va a bendecir? Por eso usted debe diezmar. Y Dios va a darle la visión espiritual. Y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Éxodo 31, del 3 al 5. Y quiero que la iglesia, vamos a leerlo de pie. Éxodo 31, del 3 al 5. Vamos a leerlo al cabo de 1, 2 y 3. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para disfrazarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de obras. Y ahí quité yo el puesto. Amén. Mire, esto fue una oración que hizo Moisés. Y yo quiero orar por la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir. Y dice acá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia. Ustedes tienen que creer eso. Metan la llave ahí sobre eso. O sea, tengan fe que ustedes van a tener el Espíritu Santo, tengan fe que ustedes van a tener sabiduría, inteligencia y ciencia. O sea, ¿para qué? Dice, mire, para inventar diseños, para inventar cualquier cosa. Harold es carpintero, le gusta la carpintería también. Usted puede tener cualquier cosa, tejer, hacer lo que sea. Dios les da la sabiduría. Usted puede tener el invento de ser creativo para vender mejor. Vamos a pedirle esta bendición. Mire, acá labraban la plata, el oro, el bronce, la madera. En cualquier labor, Dios quiere bendecirnos. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te doy gracias. Y hoy meto las llaves del reino de los cielos sobre nuestra iglesia. Decreto, Padre Celestial, que tú nos llenas de tu Santo Espíritu y nos das espíritu de sabiduría, inteligencia, de ciencia y de toda arte, Señor. Declaro de que esta es una iglesia, Señor, privilegiada y bendecida porque hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo. Decreto que tú envías ángeles, Señor, de diligencia, ángeles de arte, ángeles de bendición, de sanidad, de poder, de prosperidad, Señor, de buenas nuevas, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, para darnos el arte y el talento de poder labrar el oro, la plata, Señor, el bronce y cualquier artífice de piedra, Señor. Padre, te alabo y te bendigo. Te pido, Padre, que bendigas y prospere las manos de mis hermanos, Señor, para que ellos vean la bendición sobre sus vidas, para que ellos vean que todo lo que hace, así sea para ellos o para otras personas, es de bendición. Padre, que son talentosos, que son sabios, son entendidos y guiados por tu Santo Espíritu. Padre, desata ese poder sobrenatural, ese poder, Padre,
de aumentar, Padre Celestial, porque tú dices, Padre, que nuestra alacena sobreabundaría, Señor. Tú nos estás prometiendo que examinemos, que tú abres, Señor, las puertas y las ventanas de los cielos, Señor. Desato esa comunicación celestial, desato esas visiones, Señor, para que mis hermanos sean prosperados, bendecidos, sanos, Señor. Padre, te doy gracias por darnos el discernimiento de las llaves del reino de los cielos, el discernimiento de cada llave, Señor, porque hemos creído en tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo también te pido por las elecciones que se tienen hoy, Señor. Sube gente conforme a tu corazón, Señor. Padre, tu palabra dice que el hombre es pensar las cosas, pero de ti dar la respuesta, Señor. Padre, estorba todo pecado, estorba, Padre Celestial, toda cosa contraria que quiera hacer, y no dejes, Padre, que esos hombres que quieren seguir propagando esa propaganda, Señor, de diversidad de género, Padre, que no prospere eso, sino que se vuelva contra ellos, Señor, porque un niño no tiene, Padre, la autoridad para cambiarse de sexo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, cancelamos, Señor, esa área que hay en la clínica Valle de Lili, Padre, para niños que quieren cambiar de sexo, Señor. Reprende a ese médico, Señor, que sus pecados lo alcancen, Señor, porque no puede trastornar, Señor, a un niño, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga, amados.